Artesanos, bodegueros o catadores son algunos de los profesionales del mundo del vino que tenemos el placer de entrevistar, y nosotros os lo mostramos cada semana. Esto es Entre Blancos y Tintos. La zaragozana Denominación de Origen de Cariñena celebra su 75 aniversario por todo lo alto con una fiesta nocturna llena de magia. Un cumpleaños donde, además de otras muchas cosas, te invitan a conocer sus bodegas en el Paseo del Vino. Carae, como se llamaba en el siglo III a.C. a la villa de Cariñena, está situada en la depresión del río Ebro y a casi 500 metros de altitud. Con sus poco más de 2.000 habitantes, este municipio zaragozano ocupa una situación geográfica excepcional, ya que se encuentra en el eje de comunicaciones del Valle del Ebro con Levante. Este hecho le ha llevado, desde sus comienzos, a ser testigo de las diferentes civilizaciones que han pasado por la península. Su casco antiguo, por ejemplo, nos recuerda que estuvo bajo denominación árabe durante la Edad Media. El patrimonio religioso es, asimismo, reflejo de este pasado. Entre todos, destaca la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, de estilo barroco. Así, recorriendo sus calles, nos sumergimos en la cultura aragonesa, pero sobre todo, ahondamos en una tradición muy propia de esta comarca, la del vino. Porque si por algo son los cariñenenses famosos, es por sus vinos. Siglos de tradición que han dado lugar a excelentes caldos. Pero antes de un buen vino, es imprescindible un adecuado cuidado de la uva en el campo, recolectarlo adecuadamente, y ya en septiembre se da paso a la vendimia. Y qué mejor que celebrar este acontecimiento con un gran evento nocturno lleno de glamour, la fiesta de la vendimia. Y todo ello para que nuestras protagonistas indiscutibles, las uvas de los campos de Cariñena, den el mejor mosto. Damos comienzo ahora al pisado. Como viene siendo tradición desde 1960, dos jóvenes de la comarca son los encargados de hacerlo. Tras ofrecer este primer mosto al santo, Padre, fuente de toda vida, todas las miradas se dirigen a la fuente del vino que emana el tan preciado caldo. Unos caldos que tras la vendimia de este año se espera que estén listos para el mes de noviembre. Pero si nos hemos quedado con ganas de catarlos, no hace falta esperar hasta esas fechas. Porque a la mañana siguiente, en el Paseo del Vino, vecinos y visitantes pudieron apreciar los colores y aromas de los caldos de estas tierras. Como estos vinos, procedentes de la mayor bodega de la Denominación de Origen Cariñena y de toda la comunidad autónoma aragonesa. Vinos de corte moderno, con todo lo que supone también lo autóctono, sin relegar a perder las raíces que tanto y tanto se están buscando ahora en otros países, ¿no? Vinos jóvenes, con mucha fruta, vinos crianzas y reservas, donde la fruta no esté reñida con lo que es el periodo de crianza, tanto las vainillas de las maderas como las reducciones en botellas. En definitiva, vinos fáciles de beber, muy interesantes, con mucha estructura, mucho color y mucho cuerpo. Y entre todos ellos, Rafael destaca este vino, que tiene una característica muy singular. Este es un tinto joven, elaborado con la variedad cariñena, una variedad que da nombre a esta denominación de origen, pero que paradójicamente casi estaba en extinción, y que nosotros no solamente estamos revitalizando, sino mimando y cuidando, porque producir Cabernet Sauvignon, que es la más universal a nivel mundial, no es difícil. Producir una uva como la cariñena es prácticamente complicado en según qué microclimas y terruños. Tanto en blancos como en tintos,
los vinos de bodegas Primur tuvieron también muy buena acogida entre los paseantes. Son 150 hectáreas de viñedo repartidas en distintas altitudes. Empezamos desde 580 metros de altitud en la zona de Cariñena hasta los 900 que llegamos en los pueblos de Encinacorba y de Cosuenda. Unas fincas que dan vinos con una capa de color intenso y mucho sabor. Este vino, concretamente, es un Cupac, ha estado 1 año y medio en barrica de roble francés, de varios tipos de casas, Radús, Seguí-Mogó, Nadalí, en fin, de una serie. Entonces es de las variedades, un Cupac de la variedad Sillac, Cabernet y sobre todo mucha Garnacha. Y entre cata y cata, más vale llevarse algo a la boca. Y es que, aunque este paseo sea de vino, es sabido por todos que el mundo de los caldos es amplio y diverso y que admite a otros muchos compañeros. Nos despedimos de este rincón de la provincia de Zaragoza. Una pequeña villa aragonesa que por unos días se convirtió en una auténtica ciudad del vino. Visitamos las bodegas Dionisios en la ruta de Don Quijote, donde probamos sus platos típicos manchegos y degustamos sus mejores botellas. En Valdepeñas, en una de sus características calles, se encuentra esta casa solariega del siglo XVIII, donde Dionisio ha instalado la bodega. Tras conocer de primera mano sus cultivos, no podíamos dejar de visitar el lugar donde las uvas se convierten en vino. Nada más adentrarnos, el ambiente nos traslada a otras épocas, cuando bodegas y patios eran lugares de coloquio y fiesta. Sorprende su estrecha cueva excavada en el subsuelo, pasadizo que da paso a la gran sala de barricas. Los depósitos de acero inoxidable nos recuerdan que tras los amplios muros de tapia de esta casa conviven tradición y modernidad. Pero si realmente se quiere conocer las costumbres de estas tierras manchegas, es imprescindible degustar su gastronomía. En el salón, donde cuelgan los galardones logrados por la bodega y junto a un gran fuego, tenemos el placer de compartir una comida maridaje. Empezamos con el aperitivo. Queso manchego con higos agridulces, paté ibérico con pipas de calabaza, jamón y 2 vinos tintos. Vamos a catar, van a ser el Tempranillo joven, que es este, y lo vamos a comparar con este, que es el Pagos del Conuco, que es un vino que está hecho ya de acuerdo con el reloj cósmico, con el calendario, y que en la elaboración también es sin filtrar y sin estabilizar por frío. Entonces vamos a tener un vino que representa más la naturalidad y un vino ya más clásico, más orientado hacia un gusto general del consumidor. Elegida una copa apropiada, ya se puede servir el vino. Es importante que se note al caer el vino el sentido del oído, que es un sentido que normalmente no se utiliza mucho en la cata, pero que si estáis atentos vais a poder ver la diferencia que hay
entre la densidad de uno y otro. Y tras escuchar su sonido, solo queda comenzar a catarlo. Con estos mismos vinos jóvenes probamos también un plato muy manchego, las gachas. Las nuestras incluyen tropezones, trozos de chorizo o panceta que con la técnica que antaño utilizaban los agricultores resultan un poco complicados de coger. Como no hay navaja, vamos a utilizar el cuchillo para pinchar con la punta. Y un trozo de pan. Ahí estaba la maestría de los agricultores tradicionales que sabían cortar buenos trozos de pan. Cargaban, lógicamente, al ser comunitario, ese es su sitio. No está bien que yo me vaya allí o al otro lado. Y también que no cargue en exceso. Si cargo en exceso y se me cae la sopa, significa pues que soy un poco comilón, ¿no? Para el asado degustamos caldos con más taninos que han pasado por barrica. El vino Vite es un vino tempranillo que ha sido criado y elaborado teniendo en cuenta que dé sobre todo buque térreo, el terruño, que exprese el terruño. Y en contraposición tenemos un crianza que ya ha sido filtrado, que es una elaboración más clásica y que es mucho más directo. Vinos deliciosos para acompañar las costillas, las caretas de cerdo adobado y esta deliciosa ensalada de naranja. Disfrutar, y una última recomendación, no olvidar que sobre todo el vino es amistad, el vino es camaradería y el vino es para hablar. Lo que permite disfrutarlo con los 5 sentidos. ¿Costillas? Nos vamos de compras a una bodega. Y es que es la excusa perfecta para visitar una región, conocer su cultura, sus costumbres y, por supuesto, disfrutar de sus vinos. Además, ir a una bodega significa impregnarse de los lugares donde nace el vino. Pero, ¿qué lugar elegir? Un buen aficionado debe saber que la mayoría de los grandes vinos nacen en lugares de arraigada historia, ya que a menudo la cultura del vino va unida a las grandes órdenes religiosas. Una vez elegido el lugar y la bodega, hay que empaparse bien del tipo de vino que vamos a comprar. Para ello, es imprescindible realizar preguntas acertadas al viticultor. Si tienen viñedos propios, detenerlos, en qué lugar están situados, o qué variedad cultiva y cómo la trata, son dudas que nos aclaran muchas cuestiones. Y si tenemos la posibilidad de catar, no nos arrepentiremos. No hay mejor escuela de vino ni momento más agradable que la cata en la propia bodega. Muchas veces, gracias a ellas, podemos descubrir vinos poco conocidos o nada difundidos por los canales habituales. Es importante saber que una gran parte de la producción mundial de vino, y más en particular los de alta calidad, se escapa al modelo industrial. No es que el cultivo y la vinificación excluyan el recurso a las técnicas modernas, sino más bien que los productores cultivan la diversidad. Respecto al precio, puede ocurrir que sean más económicos que en tienda, ya que evitan los intermediarios. No obstante, existe el caso contrario. Cuando se venden igualmente en las tiendas o grandes superficies, en la propiedad pueden llegar incluso hasta ser más caros. Pero, ¿qué pretexto más bueno para disfrutar de un viaje inolvidable? Visitas a museos del vino, asistencia a ferias, viajes a monumentos históricos de la zona, son algunas de las posibilidades que se ofrecen. Y como el buen vino no se entiende sin una buena comida,
muchos bodegueros optan por ofrecer cursos sobre maridaje. Se aprende, por ejemplo, qué vino va con la carne o con el pescado blanco, así como la importancia del tipo de uva o el mes de cosecha en la combinación de los caldos con los platos. Así, las bodegas no solo consiguen fidelizar a su público, sino que además apoyan la cultura del vino. Y nosotros pasamos un día increíble, aprendemos sobre nuestras tradiciones y nos vamos con una buena compra a casa. Entre el Tajo y el río Tajuña, en Valdelaguna, Madrid, encontramos una bodega donde elaboran vinos de calidad, pero sin olvidar sus tradiciones vinícolas ancestrales. Esta pequeña localidad de la Comunidad de Madrid, donde aún se respira calma y tranquilidad, está situada a escasos 50 kilómetros de la capital. Como su nombre indica, Valdelaguna se ubica en un valle. Con una arquitectura típica de la zona, las viviendas de este municipio se reparten entre los dos cerros que concurren en la calle principal. Toda esta villa del sudeste de Madrid está además rodeada de cultivo, principalmente viñedo. No debemos extrañarnos que en esta tierra se cultive la vid, ya que su clima y suelo son adecuados para la producción de vinos de calidad. Precisamente es aquí donde se encuentran las 16 hectáreas de viñedo que la familia Morate viene cultivando desde hace más de 4 generaciones. 130 años de trabajo en el que esta familia se ha dedicado a indagar en los secretos del vino, utilizando las más modernas tecnologías, contrastadas con el saber tradicional de sus antepasados. Prueba de la maestría que dan los siglos de historia es su museo dedicado al vino. Ubicado en las antiguas bodegas de Manuel de Godoy, edificio construido a finales del siglo XV, alberga una colección familiar con todo tipo de maquinaria. Nada más adentrarnos, nos sorprenden las tinajas de barro, recipientes donde antiguamente se fermentaba el mosto. No obstante, antes de fermentar, la uva tenía que pasar por una prensa como esta, con la que con mucho esfuerzo y trabajo se obtenía el mosto. Ya cuando el vino estaba elaborado, se transportaba en estos pellejos, aunque antes había que inflarlos con un fuelle. Uno como este, que curiosamente aún funciona. Lo más sorprendente de este museo es que entre sus paredes aún se podría elaborar vino, ya que prácticamente todas las piezas funcionan. Y aunque ya no se elabore, aquí todavía duermen sus vinos. Y es que no hay mejor lugar que este sitio impregnado de historia para que sus caldos envejezcan. Unos vinos que además están elaborados de forma tradicional. Pues nuestro valor añadido es nuestras viñas, que la verdad es que son de nuestros antepasados. Yo soy la 5ª generación y bueno, pues el saber tradicional que se ha ido compaginando con las nuevas tecnologías, como hemos visto en la bodega, y bueno, pues el esfuerzo diario, que ya también nuestros clientes lo saben y no lo reconocen, cada vez consumiendo un poquito más. Sus caldos conservan todo el sabor de estas tierras madrileñas. Un aroma que cada vez tiene más adeptos en el mercado. Prueba de ello es el éxito que está teniendo su crianza Señorío de Morate. Este vino que vamos a catar es nuestro vino estrella, ¿no?, de la bodega. Sí, este es el vino que la verdad es que llevamos ya unos años con unos grandes éxitos en premios y reconocido por todos nuestros clientes, y es el vino que más se vende.
lo vendemos en tiendas especializadas y en restaurantes y hoteles. Un tinto con 10 meses de barrica de roble y con 12 meses en botella. Es un vino de la variedad Tempranillo y de la variedad Syrah, y bueno, pues se caracteriza por tener unos aromas propios de las barricas, aromas de vainilla, tostados, siempre muy bien en cupaje con los aromas de la variedad Tempranillo y de la variedad Syrah, que son más afrutados. Es un vino con un color rojo picota, una intensidad alta y una intensidad aromática también muy interesante, muy amplia. Y en boca es un vino que tiene mucho volumen, no es astringente, tiene suave al paladar, se bebe muy bien y se acompaña muy bien también con carnes. No obstante, sus jóvenes de corte moderno o sus reservas, vinos delicados y complejos, así como sus blancos y rosados, no tienen nada que envidiarle, ya que están todos ellos elaborados por la familia Morate, una familia de gran solera en esta región de Madrid. Es parte de nuestra cultura, está incorporado en nuestra vida cotidiana, alegra nuestras reuniones familiares, nuestras fiestas, y desde hace unos años, además, algunos caldos protegen nuestros campos y nuestra salud. Y es que cada vez es más habitual ver extensas hectáreas de viñedos habilitadas para producir vino ecológico. Una nueva corriente donde confluyen la pasión por la enología, la conservación del medio ambiente y el cuidado del organismo. Sus caldos están exentos de residuos y herbicidas. Como definición, podríamos decir que el vino ecológico es aquel que se consigue mediante procedimientos naturales que comienzan en la tierra y finalizan en su conservación. Si se sigue esta filosofía, solo se podrán utilizar abonos naturales, orgánicos, de origen vegetal o los residuos del propio cultivo. Es tal el culto por lo ecológico que el suelo donde se plantan las viñas debe ser conservado de este modo varios años para asegurar su limpieza. En cuanto a las variedades de uvas, estas son las mismas que en la agricultura convencional, así como las denominaciones de origen de las que proceden. A la hora de elaborar el vino, en cambio, se exige que la fermentación sea con levaduras naturales o autóctonas. La clarificación, además, debe ser totalmente natural con productos tan peculiares como la clara de huevo o la gelatina. Eso sí, se permite la adición de unos contenidos muy pequeños de anhídrido sulfuroso como conservante y de ácido tartárico para corregir la acidez. Si nos hemos decidido por estos caldos tan naturales, hay que saber distinguirlos de los convencionales. Únicamente tenemos que asegurarnos de que llevan una contraetiqueta donde se indica que son ecológicos. Y ya podremos disfrutar de vinos obtenidos como lo hacían nuestros antepasados. Es una forma más de volver a nuestros orígenes. Solo un pequeño consejo. Todo aquel que quiera apreciar estos majestuosos vinos tendrá que, en muchos casos, volver a reeducar su paladar, ya que son vinos que conservan todo el aroma de la tierra.
Y con un consejo nos despedimos por hoy. Tras descorchar la botella y antes de tomar el vino, es importante oler el corcho para comprobar que este no lo ha estropeado y así poder disfrutar de nuestro vino en las mejores condiciones. Y ahora sí nos vamos, pero no olvidéis que tenéis una cita con nosotros la próxima semana.